Nuevamente de los virus, concretamente en esta parte 4 vamos a contaros los virus que nos pueden infectar a los seres humanos. Así que vamos a empezar con ellos. ¡Vamos allá! Lo más importante es hablar, por tanto, de los virus, como os he dicho, que nos infectan al ser humano. Empezamos por los virus de ADN. Los de ADN monocatenario, como los parvovirus, por ejemplo, y que tienen un ADN monocatenario y lineal, son aquellos tipos de virus, por ejemplo, que se categorizaban como 3 géneros: parvovirus, dependovirus y densovirus. Los dependovirus se multiplican solo con la ayuda de un segundo virus, ¿vale? Pero normalmente un adenovirus, por lo que también se conocen como los virus adenosasociados. Y los densovirus son únicamente que infectan a los insectos. Los parvovirus, normalmente el B19 y el bocavirus, son los únicos parvovirus conocidos capaces de provocar las enfermedades en los humanos. Normalmente el parvovirus B19 se ha visto que tiene secuencias de ADN invertidas y repetidas, que tiene una redundancia terminal directa y que tiene normalmente preferencia por la estirpe eritroide de nuestro cuerpo. Su genoma además lleva una transcripción, replicación y ensamblaje del virus que tiene lugar en el núcleo de la célula y se produce la reproducción por lisis celular. Por otra parte, tenemos que hay bastantes exámenes que se pueden llevar a cabo para patogénesis y para saber por qué se tiene esta enfermedad, pero normalmente, por desgracia, en muchos embarazos llega a dar abortos o daños en el feto muy severos. Normalmente la detección se hace mediante inmunoglobulina M, específica del ADN viral, mediante una PCR. Y por otra parte, el bocavirus que he mencionado antes suele darse también de manera similar en cuanto a la afección, pero importante, la enfermedad respiratoria aguda es lo que provoca como síntoma. Por otra parte, tendríamos los ADNs bicatenarios, como el papovavirus, que son los papilomavirus y también los poliomavirus. Son un ADN bicatenario circular además. El papilomavirus humano, del que creo que yo ya os he hablado, de hecho, en algún hilo, así que si no, ir a redes sociales que también lo tendréis por allí, si no me equivoco. La cápside icosaédrica está formada por 2 proteínas estructurales que forman 72 capsómeros. Normalmente tiene distintas proteínas, E1, E2, E5, E6 y E7. Y lo que hace este virus es replicarse y ensamblarse el virus en el núcleo de la célula y requiere del ADN, de las AN polimerasas de la célula hospedadora precisamente para llevar a cabo su propia replicación, así que es bastante agresivo. Normalmente los grupos de bajo riesgo en este tipo de virus son las lesiones benignas, que pueden ser las verrugas muy típicas que aparecen en la cara, o verrugas genitales en otro tipo de serotipos, y otras lesiones ya más malignas y de riesgo más alto, que son el cáncer cervical, del que creo que sí que os he hablado, ya os digo antes, y si no, pues os hablaré en algún momento de él en las redes sociales. La proliferación primaria, por ejemplo, en cualquier caso nos lleva a carcinomas y a un ADN viral que se encuentra integrado en la célula hospedadora y posee, por tanto, activación de los oncogenes. El diagnóstico se lleva a través de análisis histológicos, por detección directa, casi siempre con una hibridación in situ y con técnicas de PCR de identificación. Y la epidemiología, o cómo se podría transmitir, es mediante contacto directo o contacto sexual. Incluso a través del canal del parto, a veces también los bebés lo pueden llegar a coger o a, a infectarse, ¿no? El tratamiento normalmente de las verrugas es mediante crioterapia o extirpación, normalmente, con interferón, con cidofovir o imiquimod. Y normalmente no es difícil, salvo que se produzca el cáncer cervical, normalmente tiene tratamiento, incluso el cáncer cervical, ya sabéis que ahora también tiene su vacuna y demás, ¿no? El poliomavirus, que es muy importante que no los confundáis con el virus de la polio, porque no es el caso. Lo que sí que es cierto es que es el causante de muchos tumores, porque es el virus que lo que produce en su mayoría es replicación de ADN vírico, y que lo que provoca es una activación de virus en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo el virus JC, que aparece en la
encefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad desmielinizante de la sustancia blanca cerebral en focos determinados. Es una enfermedad rara, aunque ha aumentado la frecuencia como consecuencia de las infecciones también con el VIH, que también parece ser que ayuda. Y algunos pacientes con trasplante renal pueden llegar a dar nefritis intersticial también con el virus VK. Con el virus BK. El poliomavirus también afecta a las células de Merkel y puede darse detectado mediante el líquido cefalorraquídeo, mediante una PCR, mediante orina o mediante alguna biopsia de estos tejidos que hemos comentado. La vía de transmisión suele ser incierta, probablemente sea de vía respiratoria. Los hepatnavirus, por su parte, como el que comentábamos, el VHB, es un virus icosaédrico envuelto en ADN parcialmente bicatenario circular y se verá en todas las hepatitis virales que efectivamente infecta de manera muy similar. El adenovirus, por su parte, es un virus que normalmente es de ADN de tipo bicatenario lineal, no obstante, y que tiene una proteína terminal unida covalente a cada extremo 5'. También además presenta la replicación en ensamblaje en el virus, que tiene lugar también nuevamente en el núcleo de la célula, produce proteínas que estimulan la síntesis de ARN mensajero y ADN que incluye su propia ADN polimerasa, y los cuerpos de inclusión que producen y demás provocan al final una lisis celular en las células a las que infecta. Las infecciones de tipo líticas que tiene o latentes, si en algunos casos se dan en órganos linfoides o adenoides, llevan en cualquier caso el permanecer durante meses como muchos nódulos linfáticos en aquellos pacientes, sobre todo inmunodeprimidos, como digo siempre, son los más sensibles a recibir este tipo de problemas o virus. Por otra parte, también tenemos que una de las cosas que ayudan al diagnóstico suelen ser la detección rápida del antígeno viral en las heces, cultivos celulares que también ayudan y análisis, por supuesto, de ADN. La diarrea en niños, por ejemplo, también ayuda a identificarlo. Asimismo, gotas respiratorias de vía fecal oral y contacto directo suelen ser puntos también de transmisión. Y las vacunas orales atenuadas por infecciones con adenovirus, por ejemplo, en el caso de los personales militares que no se utilizan normalmente en la población civil, pero que en los casos de militares que viajan a otros países, pues sí que es necesario. Los virus icosaédricos, como los herpesvirus, están envueltos en un ADN bicatenario lineal que se encuentra con secuencias repetidas directas o invertidas y que llevan alteraciones cromosómicas en la célula huésped muy importantes. Este tipo de virus vamos a destacarlos porque tienen distintas subfamilias. Tendríamos el alfa herpes virus, el gamma herpes virus y el beta herpes virus. Bien. Pues dentro de los alfa herpes virus tenemos al virus herpes humano 1, 2 y 3. Estos lo que hacen es, son conocidos por el herpes simple tipo 1, en el caso del virus herpes humano 1, que va a llevar a células mucoepiteliales a estar infectadas, normalmente se encuentra en latencia en las neuronas, y se lleva a cabo el contagio por contacto directo o enfermedades de transmisión sexual. El virus herpes humano 2 o el herpes simple tipo 2 son células mucoepiteliales normalmente las que se encuentran infectadas, la zona de latencia es la neurona y el contacto también es directo o por enfermedad de transmisión sexual. El virus del herpes humano 3 o el virus de la varicela zoster es dado o se encuentra en las células mucoepiteliales y afectando a linfocitos T, y también se encuentra residualmente en la neurona y es normalmente transmitido por vía respiratoria y por contacto directo. Casi todo el mundo seguro que habéis tenido la varicela en algún momento, yo la pasé de pequeña y es una jodienda. La gamma herpes viridae, ¿vale? Que sería otra gamma. Es decir, otro subtipo, por decirlo así, incluye el virus herpes humano 4 y el virus herpes humano 8. El 4 es un virus de Epstein-Barr, que es uno que afecta a los linfocitos B y a las células epiteliales, se suele encontrar de manera residual o latente en los linfocitos B y se transmite por la saliva, es lo que denominamos la enfermedad del beso. Y por otra parte tendríamos el virus herpes humano 8, que son los virus relacionados con el sarcoma de Kaposi, afectan linfocitos y otras células, efectivamente también se suele quedar en latencia en los linfocitos B y se transmite en principio por contacto directo sexual y se cree, aunque no está 100% confirmado, que también por la saliva. Los beta herpes virus, por su parte, llevan a los virus del herpes humano
5, 6 y 7. El 5, que sería el citomegalovirus, afecta a las células principalmente de monocitos, granulocitos, linfocitos y células epiteliales y se encuentra normalmente en estado latente en monocitos, células pluripotenciales, mieloides y en otras células no identificadas 100% todavía a día de hoy. Y el contacto para la transmisión es contacto directo por transfusiones, trasplante de tejidos y de forma congénita. El virus herpes humano 6 o el virus herpes linfotropo, afecta a los linfocitos y otras células. Se suele encontrar de forma latente en linfocitos T y otras células también y se transmite por la saliva. Y el virus herpes humano 7 o virus herpes humano 7, que se mantiene con el mismo nombre, es igual que el tipo 6 porque afecta a linfocitos y otras células, se suele encontrar en latencia en el linfocitos T y se suele transmitir también por la saliva. Así que fijaos si es importante combatir contra estas enfermedades. No obstante, ¿cómo podemos entonces evitarlo? ¿Cómo podemos evitar que los herpes nos lleguen? Pues entre otras cosas, pónselo, es decir, yo siempre os digo, las enfermedades de transmisión sexual se evitan si hay protección. Punto, ya está. Es una de las cosas más sencillas que hay. Os diría que os abstuvierais, pero me parece ridículo porque la abstención no sirve para nada. Hay que tener un poco de alegría en este cuerpo. Y en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que cada uno de estos virus tiene sus pequeñas particularidades, pero bueno, yo ya os los he comentado así un poco por encima. Las distintas formas de diagnosticar los efectos prácticos son que es mucho más fácil cogerlos si estás inmunodeprimido. Normalmente todos tienen tratamiento. Se identifican muy bien por las PCRs y por estudios normalmente de tipo genético. Y por lo que hemos visto, pues estudiando las células, dices, vamos a ver si se suele infectar el linfocito T y el linfocito T no está, pues yo ya sé que este virus herpes no es. Linfocitos B, pues entonces ya sé que tampoco son del otro tipo. Y vamos descartando, ¿vale? Porque eso es más o menos sencillo, entre comillas, de hacer. Bueno, pues hasta aquí de momento con los virus de DNA. En el próximo vídeo os cuento un poquito de los de RNA y seguimos hablando de virus que infectan a los humanos. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y un besito muy grande para todos. Compartirlo y divulgarlo, que lo más importante siempre, siempre, siempre es aprender. Un besito a todos y hasta el próximo vídeo.